Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Normalmente cuando leemos suelen ser novelas o libros de los que ya sabemos algo, bien porque no paran de hablar de ellos en redes sociales, porque los hemos visto en algún tipo de medio de comunicación o porque son libros o novelas que están literalmente en todas partes. Sin embargo, parte de la magia de leer consiste, al menos en mi parecer, en de vez en cuando animarnos a adentrarnos en novelas, libros, novelas gráficas, cuentos ilustrados, lo que sea, de los cuales no conocemos nada o como mucho quizá nos suena el título o quizá nos suena la portada, pero no sabemos nada más de esas historias más allá de eso. Esto, aparte de mágico, al menos bajo mi opinión, también puede ser un riesgo, porque al final nos estamos adentrando en una historia de la cual no tenemos ningún tipo de referencia, por lo que no sabemos con exactitud si va a ser una historia para nosotros o no, por lo que puede salir muy mal y encontrarnos ante una historia que no nos ha gustado nada de nada, o puede salir muy bien y descubrir una novela que nos apasiona y que nos encanta y que quizá no lo habríamos descubierto de otra forma porque es un título que no está tan candente en redes sociales o que no es novedad. Y de esto es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, de diferentes novelas que descubrí fruto de la casualidad, cuya sinopsis me llamó mucho la atención y que me terminaron encantando. La primera de la que os voy a hablar es quizá la más conocida porque cuando se publicó sí que estuvo bastante tiempo en redes sociales, bastante gente la comentaba, pero como ya sabemos parece que últimamente los libros tienen obsolescencia programada y esto hace que si algo no es novedad no se hable de ello, por lo que quizá os hayáis olvidado por completo de la existencia de esta novela porque salió en el 2018 y me estoy refiriendo a Matar un reino de Alexandra Cristo. Esta novela es un retelling de La Sirenita y es bastante más sádica y sangrienta que la historia que ya todos conocemos, y es que nuestra protagonista es Lyra, una sirena que es conocida como la perdición de los príncipes, porque desde la tierna edad de 12 años se dedica a arrancarle el corazón a los príncipes y coleccionarlos como si fueran trofeos. Su caída en desgracia comenzará 15 días antes de su cumpleaños, cuando acompañe a su prima a la superficie, cosa que Lyra tiene prohibida debido a la legislación que reina sobre las sirenas, por lo que su madre, la reina de las sirenas, decide castigarla porque no tolera la insubordinación de su propia hija y que sea la futura reina la que está incumpliendo las leyes, así que decide penalizarla obligándola a que el próximo corazón que arranque sea el de un simple marinero, algo que Lyra se toma como una humillación, ya que, como he dicho, su marca personal es atacar a los príncipes, por lo que decide desobedecer a su madre e intentará dar caza al príncipe Elian, que es conocido como el asesino de sirenas porque es uno de los que más está intentando acabar con esta raza. Su madre, cuando se entere de esto, considera que es todavía una mayor vergüenza por parte de su hija porque de nuevo ha desacatado las órdenes, así que la castiga de nuevo, pero esta vez más severamente, y decide que como su hija está obsesionada con matar por fin a este príncipe asesino de sirenas, que le va a cumplir su deseo, pero para ello la va a convertir en humana, es decir, le va a quitar todos los poderes que tiene Lyra como sirena y la va a condenar a vivir durante un determinado tiempo en el mundo de los humanos. La condición para volver a convertirla en sirena y que pueda volver a su casa es que, siendo humana, es decir, sin ningún tipo de cualidad ni de poder, consiga efectivamente arrancarle el corazón a este príncipe. Como ya digo, este es un retelling de La Sirenita, del que yo en su momento había escuchado hablar y lo único que sabía era que a la gente en general le estaba gustando mucho, pero me adentré en él sin saber mucho más y la verdad es que me gustó un montón. Si me seguís desde hace tiempo en el canal sabréis que yo disfruto muchísimo de los retelling, sobre todo de aquellos que sí que están apegados a la historia original que están contando, pero al mismo tiempo se distancian lo suficiente como para ser una historia nueva, y aunque es verdad que Matar un reino se mantiene bastante fiel a lo que viene siendo la historia de la Sirenita y podemos encontrar un montón de lugares comunes, al mismo tiempo se despega lo suficiente de esa historia como para encontrarnos una novela, como digo, bastante diferente, que a mí me gustó muchísimo, sobre todo porque es una historia mucho menos naif, mucho menos inocente que la que ya conocemos, tanto el cuento de Christian Andersen como la adaptación dulcificada que posteriormente hizo Disney. Aquí tenemos a unas sirenas que son criaturas muy crueles, que odian a los humanos y todo lo que ellos representan, y como ya imaginaréis, al final el hecho de que Lyra tenga que convivir con un ser humano hará que su perspectiva cambie bastante. También estamos ante un
enemies to lovers, que ya sabéis que a mí este cliché me gusta más que un tonto un lápiz, o sea, es uno de mis clichés favoritos y es el que más disfruto de encontrarme en las novelas, y es una novela que en general me gustó muchísimo. Creo que es uno de mis retellings favoritos porque tiene muchos elementos que yo disfruto de encontrar en este tipo de novelas. Ya sabéis que yo no soy una especial fan de la novela histórica porque, aunque sí que me gusta la historia, me gusta que me la cuenten de manera entretenida, de manera que se me haga digerible. Y normalmente las novelas históricas que suelo leer no son el caso, ¿vale? Suelen ser novelas que a mí en lo personal se me hacen muy lentas, muy densas y muy aburridas, pero la premisa del siguiente título me llamaba lo suficientemente la atención como para decidir dar el salto y querer leérmela a pesar de ser novela histórica. Y si está en este vídeo es porque efectivamente me encantó, supuso una gran sorpresa para mí, y os estoy hablando del libro de los anhelos de Sue Monk Kidd. Esta es la historia de Jesucristo, ¿vale? Sí, tal y como habéis oído, es la historia en la que conocemos a Jesús, cómo fue antes de convertirse en el Jesucristo que conocemos en la religión cristiana, cuál fue todo su proceso y cuál fue toda su evolución. Sin embargo, no está contada desde el punto de vista de Jesús. Es decir, él no es el protagonista, aunque sí que veremos que en cierto momento se convierte en el foco, sino que la protagonista será Ana. Ana es una niña de familia bien, que desde pequeña ha recibido todo tipo de cuidados y sus padres se han encargado de satisfacer todos sus deseos. Una de las cualidades de Ana es que es una niña increíblemente inteligente y que desde pequeña siente una gran pasión por el conocimiento. Es por esto que su padre desde siempre se ha encargado de contratar a los mejores escribas y a los mejores maestros para que ella absorba todo ese conocimiento y aprenda todo lo que quiera. De hecho, el sueño de Ana es en el futuro convertirse en escriba. Ella sabe ya de entrada que eso va a ser imposible porque estamos en una época donde la mujer tiene que ser madre y esposa y no puede tener ningún tipo de ambición y muchísimo menos trabajo. En el momento en el que le baja la menstruación ya deja de ser una niña y automáticamente está dentro del mercado, por lo que su madre tiene que encontrarle un esposo. Se rebela contra esto, ella no quiere tener un marido y además ella, aunque sí que quiere casarse y tiene la ilusión de formar una familia en el futuro, ella quiere que sea un matrimonio por amor, así que decide escapar de casa y huir de todas las imposiciones familiares, y en esa escapada, en esa huida, conocerá a Jesús, que la rescatará, que la ayudará en esta situación y que, como deduciréis, terminará convirtiéndose en su marido. Ana está muy contenta con Jesús porque es un hombre que, a pesar de todo, la respeta sus deseos de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, y además con ella es muy comprensivo, muy empático, muy gentil. Es verdad que considera que su mujer es rebelde, pero no lo ve como un defecto, sino que lo ve como una virtud, y a raíz de los ojos de Ana, aunque la historia se centra sobre todo en ella, pues como he comentado al principio, iremos viendo cómo Jesús se va convirtiendo en un símbolo y cómo va surgiendo el cristianismo. Es una historia muy entretenida a pesar de ser histórica, en la que la autora nos plantea qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera tenido oficialmente una mujer, aunque ya sabemos que estaba toda esta polémica de María Magdalena, de si eran amigos, de si eran marido y mujer, en fin, como que no termina de quedar muy claro, pero aquí la autora lo que nos plantea es qué pasaría si efectivamente Jesús se hubiera casado, hubiera formado una familia, y si además la mujer de Jesús fuera como todo lo contrario a lo que se supone que tiene que ser una mujer desde el dogma cristiano. Evidentemente, en este caso, Jesús es el Jesús de verdad, quiero decir, el Jesús del que te habla la Biblia, un hombre, como ya he dicho, empático, amable, que sabe escuchar, que solamente busca el bien, y creo que es una novela muy interesante porque nos ayuda a ver la religión cristiana desde una perspectiva bastante diferente a la que estamos acostumbrados y, bajo mi punto de vista, desde una perspectiva mucho más fiel a lo que nos cuenta la Biblia de Jesús. Entonces, también me gustó mucho esta novela porque creo que la perspectiva que aporta la autora es más histórica y más apegada al sentimiento original de la Biblia que lo que conocemos hoy día. Además de todo esto, como he comentado, a pesar de ser una novela histórica, creo que es bastante ágil, que sí que es verdad que te cuenta muchas cosas históricas, pero lo hace de manera muy amena. Es una historia que os recomiendo muchísimo si os gusta la novela histórica, y aunque no seáis creyentes religiosos cristianos, o incluso aunque seáis creyentes pero de otra religión, creo que es una novela muy interesante para abordar el cristianismo desde un punto de vista diferente. La siguiente novela no tiene nada que ver con la anterior y de hecho está mucho más relacionada con la primera que os he recomendado, porque volvemos a la fantasía, volvemos a un retelling, y es El tercer deseo de Jessica Khoury, que, como quizá deduciréis por el título, es un retelling de Aladdin. En este caso no tenemos a un genio, sino que tenemos a una genio que se llama Zahara, que lleva muchísimos años encerrada en la lámpara mágica, ya que con su anterior dueña pasó algo que no nos cuentan al principio, que hizo que Zahara cayera en desgracia, que
no ocurriera una gran catástrofe y que desde entonces ella esté encerrada en la lámpara sin posibilidad de salir. Sin embargo, un día, muchísimos años después, un ladronzuelo se cuela en una cueva y por casualidad encuentra su lámpara, así que se la lleva, la frota y aparece Zahara. Como ya os imaginaréis, el ladronzuelo en cuestión es Aladín, y cuando Zahara regresa al mundo de los humanos descubrirá que desde que ella fue encerrada han cambiado muchísimas cosas, entre ellas que la magia está completamente prohibida y que los seres mágicos ya no son bienvenidos, sino que más bien son temidos y perseguidos. Cuando por fin salga de la lámpara, el único deseo que tiene Zahara es huir de allí y romper la maldición, así que encontrará en Aladín una llave para su libertad. Sin embargo, primero, obviamente, tiene que cumplir sus 3 deseos, y durante el tiempo que pase con Aladín tendrá que recordarse constantemente que no debe encariñarse con los humanos porque la última vez que lo hizo cambió el rumbo del mundo. Este es un libro que me gustó muchísimo porque, de nuevo, al igual que Matar un reino, conoce una historia que todos conocemos de sobra, pero consigue darle la vuelta para darnos algo original, algo diferente, pero que sigue manteniendo la esencia. En primer lugar, no tenemos a un genio, sino tenemos a una genio, que además es la protagonista, porque el protagonista no es Aladín, sino que es ella. Además, también es una genio que es muy poderosa, que es muy temida y muy respetada al mismo tiempo, sobre la que hay muchísimas leyendas y que poco a poco vamos a ir descubriendo más sobre Zahara, sobre su pasado y sobre todo qué fue lo que ocurrió para que terminara en esa situación y para que terminara prácticamente olvidada y cuyo nombre solamente tiene reminiscencias en leyendas y en leyendas no demasiado halagadoras. Cuando muchísimos años después Aladín la descubra y la saque de la lámpara, ella piensa que ha llegado su momento, para salir definitivamente de la lámpara y para redimirse de todos los demonios que la persiguen, por lo que intentará como engañar a Aladín y hacer los típicos trucos de los genios para conseguir que Aladín complete sus 3 deseos bien rapidito y después se ofrezca como voluntario para liberarla. Sin embargo, cuando conoce a Aladín se da cuenta de que no es para nada igual que los otros amos que ha tenido, porque Aladín no quiere riqueza, Aladín no quiere joyas, Aladín no quiere poder, y es que el pueblo de Aladín sufre ahora mismo una dictadura y lo que él quiere realmente es liberar a su pueblo, acabar con el dictador y volver a traer la paz y la prosperidad a su gente. Sin embargo, a pesar de todo, Zahara tiene como muy claro cuál es su objetivo y lo que quiere conseguir, y aunque sí que es verdad que cumplirá los deseos de Aladín, al final lo terminará guiando para que los deseos de Aladín se acomoden con lo que a ella le viene bien. A raíz de lo que va consiguiendo y haciendo Aladín con la magia de Zahara, vamos viendo un poco cuál es el verdadero objetivo de la genia. La esencia del clásico de Disney se mantiene, pero como he comentado, veremos pequeñas diferencias en los personajes y en la trama, por lo que tenemos como ese puntito nostálgico para todas aquellas personas a las que les gusta la película de Aladín, para encontrar como esa conexión con la película y al mismo tiempo puedes disfrutar de otra versión de esa historia. Así que si os gusta la historia de Aladín y os gustan los retelling, es una novela que recomiendo, y además no solamente es buena como retelling de Aladín, sino que también me parece buena como novela. Siguiendo un poco en la línea de la novela anterior, que ahora que me estoy dando cuenta he elegido libros bastante similares en cuanto a temática, pero me ha sido de forma inconsciente, ¿vale? No lo he hecho a propósito. Pero bueno, siguiendo un poco en la línea, vamos a adentrarnos en Alicia en el País de las Maravillas, con la novela La Casa del Espejo de Vanessa Tait. Aquí tenemos la historia de Alicia, pero no la que nos cuenta Lewis Carroll, sino la de Alicia original, la de Alice Liddell, que fue la niña que inspiró a Lewis Carroll a crear la famosa obra Alicia en el País de las Maravillas. Lo curioso de esta novela, y una cosa que para mí hace que destaque y que me gustó bastante cuando la leí, es que Vanessa Tait no es una escritora cualquiera, sino que es una descendiente de la propia Alice Liddell. Por lo tanto, las cosas que nos cuentan, podamos creerlas a pies juntillas o no, son bastante fieles a lo que ocurrió de verdad, porque por razones evidentes, ¿quién mejor que un familiar directo de Alice para contarnos qué fue lo que ocurrió verdaderamente con ella? La historia no está contada ni por Alice ni por Lewis Carroll, sino que está contada por Mary, que es la nueva institutriz de Alice y que entra a trabajar a la casa de los Liddell y se va a encargar básicamente de educar a las niñas y de tenerlas un poco controladas. Y ella nos va hablando de Alice, de sus hermanas, y nos va hablando de Lewis. Entonces, desde el punto de vista de Mary, vamos viendo cómo Lewis se introduce en la familia, cómo conoce a los padres, cómo conoce a la pequeña Alice, porque Lewis, aunque era, creo recordar, matemático o era profesor de algún tipo, su pasión era la fotografía. Y una de las cosas que hacía para los Liddell era sobre todo fotografiar a las niñas. Entonces, para que se estuvieran quietas o para tenerlas como controladas en las sesiones de fotos, se dedicaba a contarles historietas fantásticas, y de las 3 hermanas con la que más
congenió fue con Alice. Se llevaron bien prácticamente desde el principio y, por raro que parezca, surgió una intensa amistad entre los dos. Como ya sabréis, esto de intensa amistad es bastante discutible porque se han descubierto fotos un tanto cuestionables de Alice que tomó Lewis en su momento, y bueno, hoy en día parece que todavía no está aclarada si la amistad que surgió entre Lewis y Alice era efectivamente una amistad un poco rara entre un adulto y una niña, o si Lewis tenía como intenciones más allá, ya me entendéis. He de decir que cuando estaba leyendo la novela yo personalmente me sentía incómoda porque vamos viendo cómo la relación entre ambos se va estrechando cada vez más y empieza a ver a Alice como una musa, como una fuente de inspiración, y es la única persona a la que quiere fotografiar. Además, en el libro también aparecen cartas que ahora mismo no recuerdo si son cartas reales que se intercambiaron entre los dos o si son cartas ficcionadas, pero hasta donde yo sé sí que existe constancia de que Alice y Lewis se carteaban. Y bueno, vamos viendo cómo la institutriz descubre esas cartas, las va leyendo y va sintiendo que hay algo raro en el vínculo entre los dos. La propia Vanessa Tait al final del libro hace ciertas aclaraciones al respecto y sí que parece insinuar que las intenciones de Lewis no eran tan inocentes como podía parecer. De ahí que el libro se sienta un poco incómodo porque ha decidido tirar como por esa teoría. Como digo, todo está basado en suposiciones porque realmente no hay nada fehaciente que nos diga sí, efectivamente fue así. Además, esto sigue siendo una novela, es decir, no es una biografía de esta institutriz, porque de hecho creo que la institutriz ni siquiera existió, sino que lo que ha hecho la autora ha sido coger hechos teóricamente reales que sucedieron con su antepasada y plasmarlos en una historia ficcionada. Pero a lo que vamos es que a mí me interesó mucho leer esta novela porque todos sabemos la historia de Alicia en el País de las Maravillas, pero quizá no todos sabemos qué es lo que hay detrás de esa historia. Sí que es como de común conocimiento, ¿no?, que Alicia en el País de las Maravillas surgió cuando Lewis Carroll estaba entreteniendo a Alice y le contaba una historia y luego decidió pasar eso a un texto y ponerla a ella como protagonista, pero quizá no es tan conocida la relación que había entre ambos. Entonces, en ese sentido, este libro me parece muy interesante porque se acerca a la Alice real, a la Alice que inspiró Alicia en el País de las Maravillas, y ahondamos un poco en cómo surgió esta historia y cuál fue su relación con Lewis Carroll, y nos acercamos un poco a lo que ocurrió con los Liddell. Y ya la última novela que descubrí por casualidad y que me fascinó es Deja escapar a los lobos, de Carol Rivka Brun. June es una adolescente muy retraída que se considera incomprendida y que está obsesionada con la Edad Media. Es una época que le encanta y le gusta disfrazarse o ambientar las cosas en la Edad Media, y es una pasión que solamente comparte con su tío Finn, o más que comparte con él, que su tío Finn es el único que la entiende. June vive en una familia un poco complicada porque sus padres están constantemente trabajando, así que no le hacen demasiado caso, y además no se llevan nada bien con su hermana mayor, Greta, así que June se siente completamente sola, desamparada, y que la única persona que la comprende y que la escucha es su tío Finn. Esto hace que entre los dos haya un vínculo muy fuerte, que Finn, más que su tío, se haya convertido en su mejor amigo, y que June pase todo su tiempo libre o pase la mayor cantidad de tiempo posible con su tío Finn, porque es la única persona en el mundo con la que quiere estar. Es por eso que cuando su tío Finn muere repentinamente de SIDA, esto supondrá un golpe súper duro para June, porque además el hecho de que su tío muera remueve ciertas cosas del pasado que ella desconoce por completo, que tienen que ver con su tío Finn, y que explicaría por qué a su madre no le hacía nada de gracia que pasara tanto tiempo con su tío, y que también explicaría por qué Greta odia a su hermana. Este es un libro que, aunque aparentemente nos habla de la relación que surge entre estos dos personajes, nos habla de muchas más cosas, porque es un libro que está ambientado en 1987, y tal y como os he dicho, Finn, el tío de June, muere de SIDA, así que imagino que podréis atar cabos de qué es lo que está pasando con este hombre. Es una historia muy dura porque no solamente vemos la devastación que sufre June al verse de nuevo sola, sino que vemos un montón de cosas acerca de su tío que ella desconocía por completo porque nadie se las había contado, ni siquiera su propio tío se lo había contado para protegerla, y para ella es muy duro descubrir esas cosas una vez que su tío ha muerto, sobre todo porque ya no está su tío para explicarle por qué, ya no está su tío para contarle cuál es su historia, qué fue lo que le pasó y cómo ha llegado hasta ese punto. En esta ecuación va a entrar otro personaje que es Toby, que le manda a June una tetera de su tío después de que este fallezca como regalo para que ella lo recuerde, y June no sabe quién es Toby, y como nadie quiere saber nada al respecto y ella se siente tan sola y tan perdida sin su ancla, intentará averiguar quién es Toby y por qué, si era una persona tan aparentemente importante
importante en la vida de su tío, nunca le habló de él, teniendo en cuenta el vínculo tan fuerte que tenían y que más que familia eran mejores amigos. Es una historia muy dura porque nos habla de rechazo familiar, nos habla de homofobia, como habréis imaginado. También sentimos en nuestra propia carne la tristeza de Jun, no solamente por el hecho de haber perdido a su tío, sino porque empieza a descubrir cosas que le hacen pensar que su tío era un completo extraño y que le hacen sentirse muy triste porque no para de preguntarse ¿por qué mi tío no me contó esto? Y también obviamente la lucha que hay en la cabeza de Jun de si debería normalizar ciertas cosas o condenarlas, y al mismo tiempo con ese rayo de esperanza de aferrarse a Toby, una persona que en principio no sabemos quién es y una persona que le va a enseñar muchas aristas y muchos aspectos de su tío que ella no conocía porque su tío deliberadamente le ocultaba. Es una historia preciosa, es una historia muy dura, hay escenas bastante tristes. Como imaginaréis, la perspectiva desde la que se habla del SIDA es bastante dura, porque ya digo que estamos a finales de los 90 y la imagen que había en esa época del SIDA, pues ya os imaginaréis cómo era, pero a pesar de su dureza es una novela que me gustó muchísimo y me encanta cómo la autora trata los diferentes temas que toca, porque a pesar de que te pone la realidad tal y como era en aquel momento sin dulcificártela de ninguna forma, al mismo tiempo lo trata de una manera muy delicada. Y estas son algunas de las novelas que descubrí por pura casualidad, a las que me adentré sin saber prácticamente nada de ellas y me terminaron encantando. Y estas novelas me demostraron que a veces lanzarse al vacío con los libros sin haber leído nada de ellos en redes sociales ni en ninguna parte puede ser todo un acierto. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.